Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es septiembre 27 del 2024 y volvemos a emitir desde Villa Alicia para ver si escuchamos el sonido de los pajaritos. Alicia, ¿qué se dijo esta semana en el recinto de la plenaria de Naciones Unidas? Esta semana pasaron por Nueva York la mayor parte de los jefes de Estado del mundo para hablar desde la sede de las Naciones Unidas. Todos hablaron desde el atril por donde han pasado dictadores, terroristas y verdaderos líderes mundiales, pero muy pocos fueron escuchados con atención por sus colegas. Desde América Latina, quizás, los dos discursos más disímiles fueron el discurso de Javier Milei y el de Gustavo Petro. ¿Qué dijo Javier Milei en su primer discurso en Naciones Unidas? El presidente argentino primero reconoció la importancia del papel que durante décadas cumplió la Organización de las Naciones Unidas con el propósito fundamental de mantener la paz del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero también denunció las nuevas agendas colectivistas que nos quieren imponer esas burocracias supranacionales, restringiéndonos la explotación de los recursos naturales que tenemos y que fueron la base del mayor crecimiento económico de la humanidad y por ende de las grandes potencias económicas del mundo. Habló sobre el fracaso de las políticas colectivistas que destruyeron Argentina y denunció las nuevas agendas de Naciones Unidas por su mismo carácter colectivista. ¿Qué dijo Gustavo Petro en su presentación? Gustavo Petro, con sus pretensiones grandilocuentes, habló del Armagedón que se nos viene en su discurso apocalíptico. Ignoró el reciente fraude electoral del régimen dictatorial de Maduro a la democracia venezolana, que es violador de derechos humanos y factor desestabilizante para América Latina, empezando por Colombia. Y, en lugar de concentrarse en el fracaso de su paz total, o sea, en la guerra diaria que viven los colombianos en los territorios dominados por los terroristas narcotraficantes, se dedicó a hablar del Medio Oriente y de las oligarquías mundiales. Utilizó los datos de la Confederación de ONGs Oxfam, cuando dijo que el 1% de la población mundial se quedaba con el 95% de la riqueza. Los datos de Oxfam le permitieron enmarcar su discurso populista, donde ve unos oligarcas que constituyen ese 1% de la población mundial que controlan la riqueza basada en el petróleo y en el carbón, contra un pueblo explotado que, según él, hace 100 años levantó la bandera roja contra el capital, refiriéndose a la Revolución Rusa, y que él sueña con cambiar por una bandera arcoíris o de todos los colores que envuelva, según Petro, a toda la humanidad. Y remató pidiéndole a todos los pueblos del mundo que se unan en la democracia de los pueblos contra los gobiernos para evitar el Armagedón que Petro muchas veces confunde con Agamenón. Creo que, como dice el exministro Gaviria, la retórica de Petro es de género cantinflesco. En su discurso populista y victimizante va dividiendo el mundo entre los oligarcas malos y dueños del capital y de los medios de comunicación y del carbón y del petróleo, que acabarán con la humanidad, en contraposición a los pueblos del mundo que él pretende representar. Él se siente el profeta del Apocalipsis, como diría el mismo Gaviria. No solo se considera profeta, sino el Mesías del mundo proveniente del país de la belleza. ¿Cuáles otros latinoamericanos pasaron por la ONU? AMLO volvió a faltar a la cita. Lula pasó por el atril antes que Petro, pero la verdad es que yo no lo oí. Boric y Milei resaltaron los beneficios que la ONU trajo para el mundo en sus primeras décadas. Denunciaron las atrocidades que están pasando en Venezuela y el reciente fraude electoral del dictador Maduro. También criticaron seriamente la poca efectividad del actual organismo en un sentido hasta parecido. Noboa
debió volver al Ecuador por problemas en su país y Bukele aceptó tener a miles de delincuentes presos en sus cárceles con el único propósito de liberar a millones de salvadoreños de las garras de los delincuentes. En fin, se volvió a pasar por el ritual de discursos en Nueva York sin audiencias presenciales significativas para que se oigan a los jefes de Estado en sus países de origen y para tener algunas reuniones con empresarios y con otros mandatarios. Algunos se fueron de compras. Excepción del caso del presidente gringo, son tan pocas las personas que asisten a los discursos de los jefes de Estado que el año pasado los comunicadores del Palacio de Nariño optaron por hacer copy-paste de los aplausos a Biden para ocultar el atronador silencio al final de las palabras de Gustavo Petro. Que la luz nos acompañe.